Buenos días, Inge. Si no hay alguna pregunta sobre el tema de probabilidades y la clasificación de probabilidades, por supuesto, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya han transcrito, ¿verdad? Sí, ingeniera. Muy bien. Vamos entonces a ver un poco sobre, dentro de la estadística, lo que se llama permutaciones y combinaciones. Esto es parte también de las matemáticas en las cuales uno va ordenando objetos, personas, ¿no? Animales, y demuestra de cuántas maneras pueden ser ordenados, mostrados o combinados, ¿ya? Vamos a ver entonces, les voy a compartir un ratito la presentación, primero junto y luego por separado, precisamente para ver cuál es la diferencia que tenemos entre permutaciones y combinaciones, que no es lo mismo, ¿ya? Bien. Aquí están los conceptos. Permutación es una técnica de conteo, cantidad, número, que permite calcular las posibles ordenaciones de los elementos de un conjunto o número de elementos del espacio muestral de un experimento aleatorio. Entonces, ahí en la permutación sí el orden importa. En cambio, en la combinación también es una técnica de conteo que permite calcular el número de arreglos que pueden realizarse con todos o con una parte de los elementos de un solo conjunto en donde no interesa el orden de esos elementos que participan. Entonces, en la combinatoria no importa el orden, ¿no? No importa el orden en la combinación, en la permutación sí. Claro, entonces, por ejemplo, yo tengo un candado que abre con los números 1, 2, 3. Pero si yo pongo el 2 y el 1 y el 3, no abre. Si pongo el 3, el 2 y el 1, tampoco. Solamente va a abrir en ese orden. 1, 2, 3. Entonces eso sería una permutación. Una combinación muy clásica que se da es la ensalada de fruta. Digamos, tiene naranja, pera, frutilla. Si primero pican la naranja, luego la pera y luego la frutilla, o primero la frutilla, la pera, igual se van a mezclar, igual va a ser una ensalada de fruta. Entonces eso es una combinación porque no importa el orden. Bien. Algunos ejercicios para ver la fórmula, ¿no? Dice, en el palo de señales de un barco se pueden izar 3 banderas rojas, 2 azules y 4 verdes. Son varias, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántas señales distintas pueden indicarse? A lo mejor una roja, una azul, una verde o 2 azules, ¿se dan cuenta? Pero ¿de cuántas maneras? ¿Cuántas distintas pueden indicarse con la colocación de las nuevas banderas? Dice. Tenemos entonces nosotros 3, representamos A, 3 banderas rojas, B con 2 azules y C, 4 verdes. Ordenando para encontrar la cantidad de cuántas se pueden indicar, sería la fórmula de n factorial. Este símbolo en admiración lo tienen en su calculadora, ¿ya? Por ejemplo, 2 factorial es 2. 3 factorial es 6. A ver, vamos a la calculadora, verifiquemos eso. Busquen la tecla donde tiene factorial. Esto va a llevar al colegio quinto básico, más o menos, tienen que recordar, ¿ya? A ver, digiten. ¿Encontraron la tecla factorial, o sea, el signo de admiración final? Sí, ingeniera. Bien, entonces ponga 3 factorial, 3 y presione la tecla signo de admiración. ¿Cuánto le dio? ¿6? 6. Sí. 6, correcto. ¿Y si pone 9? 362.880. 362. Sí, 362.880 tiene que ser. sí, sí, eso ¿Sale ya. Sí, eso? Sí, 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 sí. Bien, eso es factorial. Entonces es fácil calcular. Esta fórmula nosotros la aplicamos de cada una de las que participan o elementos de distintos colores con el total. El total sumamos 3, 2, 5 y 4, 9. El total es n. 9 factorial dividido entre cada uno en factorial. Factorial significa que el número, por ejemplo, 3 factorial que le salió 6 es descender unitariamente hasta llegar a 1. 3 por 2 por 1. De 2, 2 por 1. De 4, 4 por 3 por 2 por 1. Siempre a 1. Y 9 factorial sería 9 por 8 por 7 hasta llegar a 1. ¿No? Entonces, en lugar de estar haciendo 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, directamente usen la calculadora y les va a salir ese resultado. ¿De acuerdo?
Entonces, se trata de una permutación con varios elementos, en este caso 3 elementos que se repiten, por lo que usamos esta fórmula cuando tenemos elementos que se repiten. Y me sale de cuántas maneras yo voy a ordenar una bandera roja, una azul, dos de verdes, de las 4 que hay, y así sucesivamente. ¿Cuántas? 1260. ¿Ya? Eso es. Contamos que hay 1260. Bueno, para este otro ejemplo, ¿de cuántas formas pueden colocarse los 11 jugadores de un equipo de fútbol? 11, ¿no es cierto que son los jugadores? Teniendo en cuenta que el portero no puede ocupar otra posición distinta que la portería, obviamente. Disponemos entonces de 10 jugadores que pueden ocupar 10 posiciones distintas. Entonces es 10 factorial. La fórmula en este caso es n menos r factorial. Entonces, si entran todos los elementos, ¿no es cierto? Sí importa el orden y no se repiten los elementos porque son las mismas personas. No hay jugadores de camiseta verde, camiseta roja, no, es solamente un solo equipo, ¿ya? Entonces usamos esta fórmula donde n es el total menos r, de cuánto en cuánto nosotros vamos a ordenar. Claro, de 0 factorial siempre es 1 si ustedes sacan, ¿no? Miren qué cantidad tan alta. Bien, un momentito. Ahora veamos ya no permutación, sino combinación. ¿Cuál es la diferencia entre estas fórmulas, si ustedes ven, y esta de acá? Que el denominador tiene multiplicado r factorial. N es total, r es de cuánto en cuánto yo quiero combinarlo. Ya, r es de cuánto en cuánto yo voy a ordenarlo. R es de cuánto en cuánto quiero mostrarlo. También se dice así, algunos libros traen de esa manera. Por ejemplo, un chef va a preparar una ensalada de verduras con tomate, zanahoria, papa y brócoli. No interesa el orden, cuál pone la papa primero, brócoli, no interesa. Por eso es combinación. ¿De cuántas formas se pueden preparar la ensalada usando solo 2 ingredientes? Ya sea tomate, papa o zanahoria, brócoli. Ya él verá. Entonces, en este caso no importa el orden en que se tomen los ingredientes para la ensalada. De igual manera, seguirá siendo una ensalada, por ejemplo, si fuera tomate con zanahoria, que una zanahoria con tomate. Al final, usamos la fórmula de combinatoria. N es el total. ¿Cuántos ingredientes tenemos en total? 4, ¿no es cierto? Tomate, zanahoria, papa, brócoli. Y R quiere tomarlas de 2 en 2. Siempre R es igual a N o menor. Nunca va a ser mayor. ¿Ya? Por ejemplo, ahorita estamos 37 estudiantes. ¿Los puedo organizar de 10 en 10? ¿Puedo hacer grupo de 10 en 10? No, ¿Qué no, dicen? no se ¿Sí puede. o no? O sea, Sí se puede. tres grupos de 10. Puede, claro, puede porque R es menor al total de 37. ¿Puede hacer grupos de 50? No. No, No, ahí ya no. porque apenas son 37. Entonces, eso significa R, de cuánto en cuánto yo ordeno, ¿no? Organizo, que no sea mayor a N. Puede ser igual o menor. Entonces, en este caso, ¿de cuánto dice? 2. Entonces, ponemos N menos R, aquí 4 menos 2, sería 2 factorial, y R 2 factorial. El de arriba podemos descender 4 por 2, por 3, por 2 factorial, en lugar de poner 2 por 1, y simplificamos, y al dividir me sale 6. Esto ya, usando calculadora. Otro. Entonces, se va a programar un torneo de ajedrez para 10 integrantes de un club. Entonces, N vale 10. ¿Cuántos partidos se deben programar? Si cada integrante jugará con cada uno de los demás sin partidos de revancha. Entonces, va a jugar uno con su contrincante, que sería R, 2. N menos R y R factorial, que en este caso sería 10 menos 2, 8. ¿No? El de arriba podemos hacer hasta 8, o hacemos 10 factorial y anotamos, y aquí también 8 factorial por 2 factorial. Total, 45. ¿Ya? Eso para entender un poquito la diferencia entre lo que es permutaciones y combinación. ¿Ya? Bueno, les voy a compartir este otro para que
A ver que no quede duda. Bueno, antes de mostrarles un videito que espero que con eso podamos respaldar bien este tema. Es muy sencillo, pero es bueno entenderlo. Bueno, aquí dice a qué se llama permutación. Ya entendimos, ¿no? Si estamos eligiendo un conjunto de objetos, algunos de ellos de un orden o jerarquía determinada, porque también hay jerarquía. Por ejemplo, yo no puedo decir que 2 ganen el primer lugar de la medalla de oro y 2 de plata. Es uno nomás de oro, uno de plata y después uno de bronce. Tiene ese orden, ¿no? Entonces estamos haciendo una permutación. Esto es si al seleccionar o al acomodar de R en R, de 2 en 2, de 3 en 3, objetos de un conjunto de N total, cualquier arreglo o el orden de estos objetos se conoce como una permutación. Entonces, hay diferentes tipos de permutaciones por parte, totalidad, circular. Hay otro que dice permutaciones primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias. ¿Ya? Los libros traen así. Entonces, veamos primero la parte de los elementos. Esta técnica de conteo en el que el orden sí nos importa, porque es permutación, en que aparece en cada elemento del conjunto, y en orden en cada arreglo participan una parte de los elementos del conjunto. También llamados permutaciones de n elementos diferentes en grupos de R elementos. Y sería esta la fórmula, ¿no? La misma que acabamos de ver. La simbología se dice permutación de n elementos tomados de R en vez. Entonces, número de elementos y su conjunto sería R. Ejemplo, ¿cuántas diferentes permutaciones o acomodos, ¿no? O mostrar se pueden realizar con los números 1, 2, 3, tomados 2 a la vez? Entonces tenemos el total, 3 números, tomados de 2 en 2, R sería 2 y sería 6. Entonces, ¿cómo los podemos tomar 2 en 2? Puede ser el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 2 con el 1, el 2 con el 3, el 3 con el 1 y el 3 con el 2. Nada más, en ese orden. ¿Qué es permutación? Otro ejemplo, ¿cuántas diferentes permutaciones o acomodos se pueden realizar con los números hasta el 4 tomados de 2 en 2? Entonces cambiamos en lugar de N3, ponemos 4 y tenemos 2. Y aquí estarían los acomodos. ¿Ya? Los contamos y son en total 12. Para usar la calculadora, ustedes pueden usar directamente con permutación, ¿no? Se busca la tecla N, se teclea N, se digita, o si ustedes quieren, se oprime la tecla Shift, después se oprime la tecla permutación, la P, así la tiene la calculadora, ¿ya? Para tener directamente el valor de la permutación. Bueno, esa era una clasificación. La otra son las permutaciones circulares. Esto es muy bueno entender el ejercicio. Dice, las permutaciones circulares son un caso particular de las permutaciones, se utilizan cuando los elementos se han de ordenar en círculo. Por ejemplo, los comensales de una mesa circular, ¿no? De modo que el primer elemento que se sitúe en la mesa determine el principio y el final de la muestra. A veces dice ahí un papá sentado a la orilla de una piscina circular con 5 hijos y ponen n total, ¿cuánto sería? Hola. N sería 6. N sería 6, y a veces no lo cuentan, dicen 5, ¿no? Bien, entonces cuando es circular, la fórmula es esta, n menos 1 factorial. Cuando es circular. Entonces, ¿de cuántas formas distintas pueden sentarse 8 personas alrededor de una mesa redonda? 8 menos 1, 7 factorial, 5040. Es muy sencillo, ¿no? Hay que darse cuenta. Y aquí algunas referencias bibliográficas y el video que vamos a ver. Hasta ahora, ¿alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? Todo claro, ingeniera. Ok, voy a compartirles el video entonces para refrendar el tema de permutación combinatoria. Para determinados elementos de un conjunto. En este vídeo vamos a ver los conceptos de permutación, variación y combinación. Son conceptos que deberemos saber muy bien a la hora de enfrentarnos a un problema de combinatoria o de probabilidad. Por cada explicación expondré un ejemplo. Si así lo deseáis, mediante estos enlaces que aparecen en pantalla, podéis ir al concepto de combinatoria concreto como es permutación, permutación con repetición, variación, variación con repetición, combinación y combinación con repetición. Para explicar estos conceptos voy a utilizar 3 bolas de billar, o también llamadas bolas de pool. Una lisa, que es la 7 granate, la bola 8 negra y una rayada, la 10 azul.
De esta manera, nuestro conjunto, para estas explicaciones, estará constituido de 3 elementos. En un problema que os pudieran plantear en un examen, el número de elementos del conjunto no será tan pequeño. Estará constituido de un mayor número de elementos, pero para poder explicar los conceptos de permutación, variación y combinación, es preferible utilizar pocos elementos para poderlos ordenar mediante fuerza bruta, sin usar las fórmulas. De esta manera entenderéis mucho mejor el concepto. Más tarde veremos un problema en el que habrá mayor número de elementos y en el que usaremos las fórmulas que luego os mostraré. Vamos a comenzar por explicar qué es una permutación. Permutaciones son las distintas ordenaciones que podemos hacer de todos los elementos de un conjunto, es decir, de cuántas formas diferentes podemos ordenar todos los elementos de los que disponemos. En nuestro caso tenemos 3 elementos, las 3 bolas. Cada permutación, por tanto, será cada posible ordenación de las 3 bolas. Por ejemplo, vamos a poner la lisa en primer lugar, en el segundo lugar ponemos la negra y finalmente situamos la rayada en la última posición. Esta es una posible ordenación de las 3 bolas y por tanto es una de entre las posibles permutaciones que podemos hacer con las 3 bolas. Vamos a anotar en el cuaderno esta primera ordenación. Tenemos lisa, negra, rayada. De lo que se trata es de saber qué número de permutaciones son posibles. Vamos a ordenarlas de otra forma. Ahora cambiaremos, por ejemplo, la posición de la negra con la lisa, dejando la rayada en su misma posición. Esta es una ordenación diferente a la anterior. En consecuencia, es otra permutación posible. La anotamos en el cuaderno. La segunda permutación que hemos hecho es negra, lisa, rayada. Ahora voy a poner la lisa donde estaba la rayada y la rayada donde estaba la lisa. Obtenemos así otra ordenación diferente. Negra, rayada, lisa. Ahora podríamos cambiar la negra por la rayada, obteniendo así una nueva ordenación diferente a las ya obtenidas. Ya tenemos una cuarta permutación, rayada, negra, lisa. Para una quinta ordenación voy a cambiar, por ejemplo, la posición de la negra y de la lisa entre sí. Obtenemos una quinta permutación, rayada, lisa, negra. ¿Qué podemos hacer ahora para obtener una ordenación diferente que no hayamos ya hecho? Mirad, si cambiamos la rayada por la lisa, obtenemos una ordenación que no habíamos obtenido. Anotamos en el cuaderno la sexta permutación, lisa, rayada, negra. A partir de aquí, cualquier cambio que hagamos nos hará obtener una ordenación que ya hemos anotado. Por tanto, ya no podemos hacer ninguna diferente ordenación. Podemos decir entonces que con 3 elementos podemos conseguir 6 permutaciones, o lo que es lo mismo, 6 ordenaciones diferentes de todos los elementos de los que disponemos. Vamos a resumir todo esto en la pizarra. El tipo de combinatoria que hemos hecho es la permutación. ¿Se toman todos los elementos del conjunto? Sí, porque tenemos 3 bolas y hemos cogido las 3 bolas a la vez para hacer ordenaciones. ¿Importa el orden? Es evidente que sí. En este caso, si no importara el orden, solo hubiéramos podido hacer una ordenación y no 6. Por tanto, sí importa el orden. ¿Se repiten los elementos? No, porque a la hora de hacer las ordenaciones todos los elementos eran diferentes. La fórmula de la permutación es esta que veis, y es algo que debéis memorizar. P sub n es igual a n factorial. P sub n es la forma en que denotamos una permutación de n elementos, donde n, como digo, es el número de elementos que tomamos. Para quienes no sepáis cómo hacer el factorial de un número, deciros que el factorial de un número es igual al producto de los números enteros positivos desde n, siendo n el número al que estamos aplicando el factorial, hasta llegar al número 1. Por ejemplo, si queremos hacer el factorial del número 5, debemos hacer el producto de 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Si fuera el factorial de 4, tendríamos que realizar el producto de 4 por 3, por 2, por 1. En consecuencia, para saber el número de permutaciones de un conjunto, únicamente tenemos que hacer el factorial del número de los elementos. Como teníamos 3 bolas, la permutación sería una permutación de 3 elementos, es decir, P sub 3, que es igual a factorial de 3, siendo el factorial de 3, 3 por 2, que es igual a 6. Es decir, podemos hacer 6 ordenaciones diferentes permutando 3 elementos. Como veis, este resultado coincide con el número de permutaciones que fuimos realizando mediante fuerza bruta y que fuimos anotando en el cuaderno. Un ejemplo en la vida cotidiana de una permutación es, por ejemplo, el orden en que en una carrera de atletismo los atletas van llegando a la meta. Si hay 9 atletas compitiendo, el número de las posibles ordenaciones diferentes en las que podrían llegar a la meta es el factorial de 9, que es igual a
362.880 permutaciones. Existe un tipo de permutación con repetición. Este tipo de permutación se da cuando hacemos ordenaciones diferentes de todos los elementos de los que disponemos, pero algunos de estos elementos son iguales. Mirad, ahora tenemos 3 bolas, pero 2 de ellas son iguales. Tenemos una bola rayada y 2 negras. Vamos a hacer ordenaciones diferentes, tal y como lo hicimos antes. Para la primera ordenación, ponemos, por ejemplo, las 2 bolas negras en la primera y segunda posición, y en la tercera posición la rayada. Anotamos esta ordenación en el cuaderno, negra, negra, rayada. Fijaos que aunque ahora cambiáramos la posición de las 2 bolas negras, la ordenación no sería diferente. Por tanto, al cambiar la posición de las 2 bolas negras entre sí, no obtenemos una nueva permutación. Vamos a cambiar la rayada por una de las negras. Esta sí es una nueva ordenación, que anotamos en el cuaderno, negra, rayada, negra. Aquí, al igual que antes, aunque cambiemos entre sí la posición de las bolas negras, no obtenemos una nueva permutación. Lo único que podemos hacer para obtener una nueva permutación es cambiar la rayada por la bola negra que está en la primera posición, obteniendo rayada, negra, negra. Ahora ya, hagamos el cambio que hagamos, no obtenemos una ordenación diferente. Por tanto, concluimos que la permutación con repetición de 3 elementos, donde uno de los elementos se repite 2 veces, es 3. Este tipo de combinatoria que acabamos de ver es la permutación con repetición, en donde tomamos todos los elementos del conjunto, en donde sí nos importa el orden, salvo cuando los elementos son iguales, y donde sí se repiten determinados elementos del conjunto. La fórmula para calcular el número de permutaciones con repetición es la que veis. Se denota como PR sub n, con un superíndice. El superíndice indica el número de elementos que se repiten. El ejemplo que hemos hecho con bolas de billar es muy simple y solo se repite un elemento 2 veces. Pero en los problemas que os encontréis podrían existir más elementos que se repiten debido a existir un mayor número de elementos en el conjunto. Por ejemplo, se podría dar el caso de que calcularais la permutación con repetición de un conjunto de 9 elementos donde uno de ellos se repite 3 veces, otro se repite 4 veces y otro 2 veces. En este caso se denotaría de la siguiente manera: PR subíndice 9 y superíndice 3,4,2. Volviendo a la fórmula, vemos que PR sub n y superíndice A, B, C es igual a la permutación de n partido por el producto de los factoriales del superíndice, es decir, factorial de A por factorial de B por factorial de C, y así hasta el número de elementos que se pudiera estar repitiendo. En el ejemplo que hemos visto de las bolas, esto sería PR sub 3 con superíndice 2. Esto es igual a la permutación de 3 partido del factorial de 2, que es igual a 6 entre 2, que da 3. Como veis, coincide con el número de permutaciones que habíamos obtenido en nuestro ejemplo de las bolas. Un ejemplo de este tipo de combinatoria se da en una carrera de atletismo donde lo que nos podría interesar es la nacionalidad de los corredores y no el nombre de los atletas. Fijaos en la imagen. Se trata de la clasificación de una carrera de 100 metros lisos en la que compiten 8 corredores, de los cuales 3 de ellos son jamaicanos, otros 3 son estadounidenses, uno es holandés y otro de Trinidad y Tobago. Si lo que nos interesa es saber de cuántas formas diferentes pueden ir llegando a la meta por países, estaríamos frente a una permutación con repetición de 8 elementos en la que se repiten 2 elementos 3 veces y 2 elementos no se repiten. Aplicando la fórmula, tendríamos que esto sería una permutación con repetición de 8 elementos en la que se repite un elemento 3 veces y otro otras 3 veces. Esto es igual a la permutación de 8 partido de 3 factorial por 3 factorial. Operando tenemos que esto es igual a 1120. Vamos a ver ahora la variación. Una variación es cada una de las ordenaciones diferentes que podemos hacer tomando un número determinado del total de los elementos de los que disponemos en el conjunto, y donde importa el orden de estas ordenaciones. Ahora lo veréis más claro con el ejemplo. Tenemos las 3 bolas, pero como podéis ver, ahora el soporte de madera, donde las vamos a ir ordenando, ya no tiene 3 huecos, sino 2. Esto es ahora sí porque, como he dicho, en la variación no se toman todos los elementos del conjunto. En este caso, de los 3 elementos que tenemos, los tomaremos de 2 en 2 para ir haciendo las ordenaciones. Por ejemplo, vamos a tomar la bola granate, que ponemos en la primera posición, y la bola 8 negra, que ponemos en la segunda posición. Y anotamos esta ordenación en el cuaderno.
Como en la variación importa el orden, podemos cambiar ambas bolas de posición entre sí para obtener una variación diferente. De esta forma tenemos bola 8 negra en la primera posición y bola granate en la segunda posición. Anotamos en el cuaderno esta nueva variación. A continuación, para poder conseguir una nueva variación, debemos utilizar la bola que no habíamos tomado al principio, la azul rayada, y sustituirla por alguna de las dos que hemos usado. Por ejemplo, la podemos cambiar por la bola 7 granate, obteniendo una nueva ordenación, bola 8 negra y azul rayada. De la misma manera que hicimos antes, podemos cambiar entre sí estas bolas para obtener una diferente ordenación, ya que en la variación, como he dicho, importa el orden. No es lo mismo bola negra, bola azul, que bola azul, bola negra. Por tanto, las cambiamos entre sí y lo anotamos en el cuaderno. ¿Qué podemos hacer ahora? Viendo lo que hemos anotado en el cuaderno, observamos que si sustituimos la bola negra por la bola granate, obtenemos una nueva ordenación, que es bola azul rayada, bola granate lisa. Y si cambiamos la posición entre sí de estas, tenemos otra variación diferente que anotamos en el cuaderno. Bola granate, bola azul. Ahora ya, hagamos lo que hagamos, no obtendríamos ninguna variación diferente. ¿Se está entendiendo, jóvenes? ¿Se está entendiendo? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. Por tanto, concluimos que la variación de 3 elementos tomados de 2 en 2 es igual a 6. Si en vez de 3 bolas hubiéramos tenido 4, podríamos haber hecho variaciones tomando bolas de 2 en 2 o de 3 en 3. Vamos a ver el resumen en la pizarra. El tipo de combinatoria que acabamos de ver es la variación o variación ordinaria, donde no se toman todos los elementos del conjunto, sino parte de ellos para hacer ordenaciones. En la variación importa el orden, y no se repiten los elementos. La fórmula para hallar el número de variaciones es la que veis. Se denota como v sub m, con superíndice n, donde m es el número total de elementos del conjunto y n es el número de elementos que tomamos del conjunto para hacer ordenaciones. Y se lee como variaciones de m elementos tomados de n en n. Y esto es igual a m por, abro paréntesis, m-1, cierro paréntesis, por, abro paréntesis, m-2, cierro paréntesis, y así hasta llegar a m-n más 1. También se puede usar esta otra fórmula. Variación de m elementos tomados de n es igual al factorial de m dividido por el factorial de m menos n. Aplicando la fórmula al ejemplo que hicimos de las bolas, donde teníamos 3 bolas y las tomábamos de 2 en 2, tenemos que la variación de 3 elementos tomados de 2 en 2 es igual a 3 por 3 menos 1, que es igual a 3 por 2, que da como resultado 6. Si hubiéramos tenido 4 bolas y las hubiéramos tomado de 2 en 2, aplicando la fórmula tendríamos que la variación de 4 elementos tomados de 2 en 2 es igual a 4 por 3, que es igual a 12 variaciones. Si teniendo 4 bolas las hubiésemos tomado de 3 en 3, para hacer variaciones tendríamos que variación de 4 elementos tomados de 3 en 3 es igual a 4 por 3 por 2, que es igual a 24 variaciones diferentes. Un ejemplo de variación se da a la hora de saber de cuántas maneras diferentes podrían situarse los atletas en un podio, con 10 atletas en la competición. Solo los 3 primeros estarán en el podio, e importa el orden en el que se sitúen en el podio. La variación será 10 elementos tomados de 3 en 3. Esto da como resultado 720. Existe un tipo de variación con repetición. Para tener claro este concepto, contamos esta vez con dos juegos de bolas. Por un lado, a la izquierda tenemos las 3 bolas de siempre, y en la derecha tenemos otras 3 bolas iguales. Tened cuidado aquí, porque no tenemos 6 elementos, sino que seguimos teniendo 3, ya que solo tenemos 3 tipos de bolas diferentes. La razón por la que tenemos un nuevo juego de bolas es porque ahora vamos a repetir elementos. Por tanto, a este nuevo juego de bolas no lo tenemos que considerar como un conjunto de nuevos elementos, sino que es simplemente un nuevo conjunto de bolas clonado del que ya teníamos, para así poder repetir elementos. De lo que se trata ahora es de hacer lo mismo que hemos hecho con la variación ordinaria, pero pudiendo repetir elementos. Ahora lo entenderéis mejor cuando vayamos haciendo las variaciones con repetición. Tenemos 3 elementos y los vamos a tomar de 2 en 2, pero insisto en que ahora podemos repetir elementos para hacer las variaciones. Para hacer estas variaciones lo que vamos a hacer es ir agrupando cada una de las bolas del juego de la izquierda con cada una de las bolas del juego de la derecha. De esta manera obtendremos todas las posibles variaciones con repetición. Comenzamos, por ejemplo, agrupando la bola granate del juego de las bolas de la izquierda con una de las bolas del juego de la derecha, por ejemplo,
con la también bola granate del juego de la derecha. Tenemos una primera variación que es la bola granate con la bola granate. Lo anotamos en el cuaderno. Fijaos que como son dos bolas iguales, aunque cambiáramos sus posiciones entre sí, no tendríamos una ordenación diferente, sino la misma. Ahora quitamos la bola granate del juego de las bolas de la derecha y en su lugar ponemos la bola negra de este mismo juego de bolas. Obtenemos así la variación granate negra. A continuación, sustituimos la bola negra por la bola que queda por utilizar del conjunto de bolas de la derecha, la bola rayada azul. Ahora quitamos ambas bolas y haremos agrupaciones con la bola negra del conjunto de bolas de la izquierda con cada una de las bolas del conjunto de la derecha. Tenemos la variación bola negra con bola granate. Ahora sustituimos la bola granate del conjunto de la izquierda por la bola negra de este mismo conjunto, obteniendo una nueva ordenación, bola negra con bola negra. A continuación, quitamos la bola negra de la derecha para poner la bola azul rayada perteneciente al mismo juego de bolas, obteniendo la variación bola negra con bola azul rayada. Quitamos ambas bolas y hacemos esas mismas agrupaciones con la tercera bola del juego de la izquierda, la azul rayada. Anotamos una séptima variación, bola azul rayada con bola granate. Sustituimos la bola granate por la bola negra y tenemos la octava variación, bola azul rayada con bola negra. Finalmente sustituimos la bola negra por la bola azul rayada del juego de bolas de la derecha y tenemos bola azul rayada con bola azul rayada. Vemos que la variación con repetición de 3 elementos tomados de 2 en 2 es 9. ¿En la variación con repetición se toman todos los elementos del conjunto? Sí y no, depende. Se puede tomar menor número de elementos que elementos hay en el conjunto, o tomar más elementos de los existentes en el conjunto, dado que se pueden repetir. En la variación con repetición importa el orden, y se repiten los elementos. La fórmula para saber el número de variaciones con repetición es la que veis. VR con subíndice m y superíndice n, donde m es el número de elementos del conjunto y n el número de elementos que tomamos del conjunto para hacer variaciones. Esto es igual a m elevado a n. En el ejemplo que hicimos de las bolas, la aplicación de la fórmula sería variación con repetición de 3 elementos tomados de 2 en 2, que es igual a 3 elevado a 2, dando como resultado 9. La variación con repetición es el tipo de combinatoria más usual, siendo este el tipo de combinatoria que nos encontramos más habitualmente en las cosas que nos rodean. Por ejemplo, la forma en que contamos los números es una variación con repetición. Fijaos en la siguiente ilustración. Vamos a construir un contador. Tenemos una rueda con 10 elementos, que son los números del 0 al 9. Si queremos que un contador pueda contar desde 0 a 99, debemos añadir otra rueda igual a la primera. La rueda de la derecha será el dígito de las unidades y la de la izquierda el de las decenas. Para contar desde el 0 al 99, partiendo desde el 0, tenemos que ir girando la rueda de las unidades haciendo que cada uno de sus números se vaya agrupando con cada uno de los números que contiene la rueda de la izquierda, la de las decenas. De esta forma, comenzando desde 0, giramos solo la rueda de la derecha hasta que todos sus elementos se hayan ido agrupando con el número 0 de la rueda de la izquierda. Deberemos girar levemente la rueda de la izquierda para que el 0 pase a 1. Y volvemos a hacer lo mismo que antes. Giramos la rueda de la derecha para que todos sus elementos se vayan agrupando con el número 1 de la rueda de la izquierda. Momento en el que volvemos a girar levemente la rueda de las decenas para que el número 1 pase al número 2. Y seguimos haciendo este procedimiento. De esta manera llegaríamos al 99. Si os fijáis bien, lo que hemos hecho es una variación con repetición de 10 elementos tomados de 2 en 2. Los 10 elementos son los números del 0 al 9 y los hemos tomado de 2 en 2 porque hemos ido haciendo agrupaciones de 2 dígitos. Hemos utilizado dos juegos de números que son las dos ruedas. Al estar tan habituados a contar en base decimal, no tenemos ningún problema en saber que el número de variaciones con repetición que podemos hacer con 10 elementos tomados de 2 en 2 es de 100, del 0 al 99. Ni siquiera nos hace falta aplicar la fórmula debido a estar tan habituados a contar en base decimal. Aplicando la fórmula tendríamos que el número de variaciones con repetición sería igual a 10 elevado al cuadrado, siendo 10 los elementos del conjunto y 2 el número de ruedas del contador. El resultado es 100. Lo que hicimos con las bolas de billar para facilitar el concepto de variación con repetición fue lo mismo que hemos hecho con el contador.
En el caso de las bolas, al tener 3 elementos, cada rueda del contador será de 3 elementos, es decir, en cada rueda tendremos serigrafiado el dibujo de cada una de las 3 bolas que usamos anteriormente. Como las hemos tomado de 2 en 2, tendremos que tener 2 ruedas en el contador. Y hacemos lo mismo que hicimos con el contador de números. Partiendo desde la agrupación de 2 bolas granate, comenzamos girando la rueda de la derecha hasta que sus 3 elementos se hayan agrupado con la bola granate de la rueda de la izquierda. Giramos la rueda de la izquierda para cambiar al siguiente elemento, en este caso para que aparezca la bola 8 negra. Ahora tenemos la agrupación bola negra con bola granate. Giramos la rueda de la derecha para que se vayan agrupando sus elementos con la bola 8 negra de la rueda de la izquierda. Y continuamos haciendo lo mismo para el último elemento de la Enlace, no sé por qué preguntan, si se acaba, de verdad el tiempo de ese enlace, vuelven al mismo, ¿ya? Cada clase es así, porque no va a alcanzar el tiempo, además como un recreo. Bien, vamos a ver entonces lo que faltaría. ¿Qué hemos visto? Permutaciones y combinatoria nos faltaría, porque vimos permutaciones y variaciones, ¿correcto? Lo que nos falta es qué son las combinaciones, lo que hemos avanzado el día de hoy. Vamos a continuar. Faltarían unos 5 minutos. Es un poquito largo, pero está bien explicado. Por eso es que se los estoy poniendo y les voy a mandar el enlace, ¿ya? combinación, en sus 2 variantes, sin y con repetición. Vamos a ver la combinación sin repetición o combinación ordinaria. Tenemos en nuestro conjunto las 3 bolas. La combinación ordinaria es parecida a la variación ordinaria, pero se diferencia en que en la combinación no importa el orden. Ahora lo veréis. Vamos a tomar agrupaciones de 2 en 2. Como primera agrupación, tomamos por ejemplo la bola lisa granate y la bola 8 negra. Y la anotamos en el cuaderno. Fijaos la diferencia respecto a la variación. Es que ahora no podemos intercalar la posición de estas 2 bolas para obtener una nueva o diferente agrupación. En la combinación es lo mismo la bola lisa granate con la bola 8 negra que la bola 8 negra con la bola lisa granate. En la combinación no se tiene en cuenta la posición. Por tanto, para formar una diferente combinación, solo cabe la posibilidad, tal como tenemos la situación, de cambiar o sustituir una de estas 2 bolas por la bola azul rayada. Quitamos la bola 8 negra, por ejemplo, y en su lugar ponemos la bola azul rayada. Lo anotamos en el cuaderno. Como en la combinación no importa el orden, la única opción ahora para obtener una diferente combinación es sustituir la bola lisa granate por la bola 8 negra, obteniendo la combinación negra con azul rayada. Y ya no podemos hacer ninguna combinación diferente, lo que nos hace concluir que la combinación de 3 elementos tomados de 2 en 2 es igual a 3. En la combinación ordinaria no se toman todos los elementos del conjunto, no importa el orden y no se repiten los elementos. Su fórmula es la que veis. Se denota como C con subíndice M y con superíndice N, donde M es el número de elementos del conjunto y N es el número de elementos que tomamos para hacer agrupaciones. Y esto es igual a la variación de M elementos tomados de N en N dividido de la permutación de N. En el ejemplo que hicimos con las bolas, si aplicamos la fórmula, tendríamos que la combinación de 3 elementos tomados de 2 en 2 es igual a la variación de 3 elementos tomados de 2 en 2 partido de la permutación de 2. Esto es igual a 3 por 2 partido de 2, que es igual a 3. Un ejemplo de combinación se daría en la siguiente situación. Imaginemos que vamos a una tienda de discos y estamos muy interesados en 7 discos, pero solo llevamos dinero para comprar 3 de ellos. El número de formas posibles de elegir esos 3 discos de los 7 discos que nos interesan viene determinada por la combinación de 7 elementos tomados de 3 en 3, dado que no nos importa el orden en que elijamos los discos que compremos. Aplicando la fórmula, esto daría como resultado 35 formas distintas de elegir esos 3 discos. Nos queda por ver la combinación con repetición. Como tenemos que repetir elementos, volvemos a tener 2 juegos de bolas, como nos ocurría en la variación con repetición. La diferencia entre la combinación con repetición y la variación con repetición es que en la combinación con repetición no importa el orden. En nuestro ejemplo, con las bolas, las iremos tomando de 2 en 2. Se trata pues de ir combinando 2 a 2 todas las bolas entre sí sin importarnos el orden de agrupación y pudiéndolas repetir. Comenzamos por ejemplo tomando la bola granate y la bola negra. Ahora sustituimos por ejemplo la bola negra por la bola azul rayada.
obteniendo la combinación bola granate con bola azul rayada, que para la combinación, como no importa el orden, es lo mismo que si hubiésemos situado en la primera posición la bola azul rayada y en la segunda posición la bola granate. Sustituyendo la bola granate por la bola negra, tenemos una diferente combinación, que es bola negra con bola azul rayada, que es lo mismo que bola azul rayada con bola negra. Insisto en que la combinación, a diferencia de la variación, no importa el orden. Y ahora ya comenzamos a hacer agrupaciones con bolas repetidas. Por ejemplo, la granate con la granate, después la negra con la negra y finalmente la azul rayada con la azul rayada. Concluimos que la combinación con repetición de 3 elementos tomados de 2 en 2 es igual a 6. Podemos hacer 6 combinaciones. ¿Se toman todos los elementos del conjunto? Sí y no. No importa el orden y sí se repiten los elementos. La fórmula de la combinación con repetición es esta que veis. Y si en ella sustituimos los valores de nuestro ejemplo, obtenemos como resultado 6. Un ejemplo de combinación con repetición se daría en el caso de que 3 amigos entren en una cafetería que ofrece 5 tipos distintos de café. Cada uno de estos 3 amigos puede pedir el tipo de café que quiera, con lo que posiblemente los 3 coincidan en pedir el mismo tipo de café, o quizá pudieran coincidir solo 2 de ellos en tomar el mismo tipo de café, o cada uno de ellos pudiera tomar un tipo de café diferente. En este caso estamos frente a una combinación con repetición de 5 elementos tomados de 3 en 3. Aplicando la fórmula, esto es igual a 35 maneras diferentes en que los 3 amigos pueden tomar café. El enunciado nos pide que teniendo las cifras 0, 1, 2, 3 y 4, ¿cuántos números distintos de 5 cifras podemos formar sin repetir cifra? Nos hacen una segunda pregunta que es, pudiendo repetir cifra, ¿cuántos números distintos de 3 cifras podemos formar? Vamos con la primera pregunta del problema. ¿Cuántos números distintos de 5 cifras podemos formar sin repetir cifra? Ante un problema de combinatoria siempre conviene hacernos las 3 preguntas de la tabla, con el fin de determinar frente a qué tipo de combinatoria estamos. ¿Se toman todos los elementos del conjunto? Sí, ya que disponemos de 5 elementos en el conjunto y nos piden formar números de 5 cifras. Esto nos indica por ahora que solo podemos estar frente a una permutación ordinaria, una permutación con repetición, combinación con repetición o una variación con repetición. Nos hacemos la segunda pregunta de la tabla. ¿Importa el orden? Sí, porque por ejemplo no es lo mismo el número 12.340 que el número 14.203. Esta pregunta nos ha hecho descartar que se trate de combinación con repetición. Vamos a hacernos la tercera pregunta. ¿Se repiten los elementos? No, no los repetimos, ya que lo indica el propio enunciado de la pregunta. Descartamos, por tanto, la variación con repetición y la permutación con repetición. Ya tenemos claro que estamos frente a una permutación ordinaria. En principio, al saber que es una permutación, podemos pensar que la respuesta es la permutación de 5, que es igual al factorial de 5. Y esto es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que da como resultado 120. Pero en estas 120 permutaciones están contemplados los números que empiezan por la cifra 0, como son por ejemplo el número 1234, 2341, etc. Estos no son números de 5 cifras, sino que son de 4 cifras. Por tanto, de las 120 permutaciones debemos restar todos los números que comiencen con la cifra 0. Para ello debemos saber cuántos números comienzan con la cifra 0. Fijaos, si observamos, vemos que si fijamos el 0 en el primer lugar, quedan 4 huecos por rellenar con las 4 cifras restantes. Por tanto, el número que hay que restar a 120 es la permutación de 4, puesto que la permutación de 4 nos dará todos los números que comienzan con la cifra 0. Tenemos por tanto que los números que comienzan por la cifra 0 son la permutación de 4, que es igual a 4 por 3 por 2 por 1, y esto es igual a 24. Este es el número que debemos restar a 120. Tenemos que 120 menos 24 es igual a 96. La respuesta a la primera pregunta del problema es 96 números. Vamos con la segunda pregunta del problema. Repitiendo los elementos, ¿cuántos números distintos de 3 cifras podemos formar? Vamos de nuevo a la tabla y nos hacemos las 3 preguntas. ¿Se toman todos los elementos? No,
porque son 5 elementos y tenemos que formar números de 3 cifras. Por tanto, ahora no puede tratarse de permutaciones. ¿Importa el orden? Sí, porque no es lo mismo el número 123 que el número 321. Esta pregunta nos ha hecho descartar que se trate de combinaciones, ya que solo podría ser o bien variaciones ordinarias o variaciones con repetición. ¿Se repiten los elementos? Sí, nos lo dice el enunciado, por tanto solo puede ser una variación con repetición. En principio, al saber que es una variación con repetición, podríamos pensar que la respuesta es la variación con repetición de 5 elementos tomados de 3 en 3. Esto es igual a 5 elevado al cubo, que nos da como resultado 125. Pero al igual que antes, en esos 125 números están contemplados aquellos números que comienzan por 0, tales como 34, 2, 41, etc. Por tanto, tenemos que restar los números que comienzan por 0, ya que estos números no son de 3 cifras, sino que podrían ser o bien de una sola cifra, ya que se pueden repetir elementos, o bien de 2. Fijaos, si observamos, vemos que si fijamos el 0 en el primer lugar, para formar números de 3 cifras, quedan 2 huecos. De esta manera, el número que debemos restar al número 125 es la variación de repetición de 5 elementos tomados de 2 en 2. Esto es igual a 5 elevado al cuadrado. Queda como resultado 25. En consecuencia, la respuesta a la segunda pregunta del problema es 125 menos 25, que es igual a 100. Con las cifras 0, 1, 2, 3 y 4, y pudiendo repetir, se pueden formar 100 números diferentes de 3 cifras. Ya tenemos resuelto todo el problema. En este enlace que aparece en pantalla podéis ver un vídeo que plantea otro problema de combinatoria. Espero que este vídeo os haya sido útil y si así ha sido, podéis darle a me gusta y suscribirte al canal. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¿Qué pasó con los buenos gustos? Alguien escribió por ahí. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Todo claro, ingeniero. Bien, vamos a abrir cámaras entonces. Abrimos cámaras para la asistencia. El que no esté con su cámara activada, deja foto nada más, no es asistencia, ¿ya? Varios que ya se han retirado han dejado su mega gastando. Ya pueden cerrar cámaras si gustan. Ok, perfecto. Bien, jóvenes, si Dios lo permite, nos veremos el día jueves. Tenemos de manera presencial. Haremos ejercicios de distribución F. Me imagino que avanzaron con el auxiliar el sábado, ¿sí? ¿Qué tema vieron de ejercicio? ¿Quién asistió? Creo, distribución F, vimos, ingeniera. Ah, ¿hicieron ya ejercicio? Eso es lo que usted mandó. Hicimos solo uno nada más, ingeniera. Muy bien, ya, está bien. Necesito voluntarios. ¿Quién quiere voluntario para exponer el día jueves en papelógrafo? Papel sábana. Yo, ingeniera. Resuelto, 2 ejercicios. Yo, ingeniera. Yo, ingeniera. Voy a anotarlo. No. Un momentito. Blanco. Blanco y Arevalo, ingeniera, yo igual quiero exponer. Ya, así vamos a hacer. Pero es para este jueves, ojo. Sí, ingeniera. Si no pueden, no lo hagan porque es menos Sí. 15 puntos. Si lo hacen, sí tienen puntos, ¿ya? Sí. Arevalo, ingeniera. Blanco, Necesito ingeniera. solamente Blanco. voluntarios y de ahí ya yo les digo, ya. Entonces, blanco, ¿no? Sí, blanco, Bruno. Arevalo, ingeniera. Blanco, Bruno. Ya.
del 1. 2 ejercicios de probabilidad conjunta. ¿Me entendió? ¿Blanco? ¿Me lo puede Arévalo. volver a Sí. repetir, ingeniera, por favor? Está anotado en el grupo. Léalo. Si no le entienden, me vuelve a preguntar. Gracias. Arévalo. 2 solamente ejercicios, no hay teoría, ¿ya? 2 ejercicios resueltos, te lo explica, lo tiene ya resuelto, no tiene que escribir nada, solamente tiene que presentar el papelógrafo, Sí. el ejercicio resuelto y explicárnoslo, ¿ya? Ya está bien, ingeniera. De probabilidad marginal. Ya está bien, ingeniera. ¿Y aquí, Majera? ¿Qué quieres poner el jueves? Se acabaron los voluntarios. ¿Cervantes quiere? Está cerrado su micrófono. Sí, yo Arevalo, ya me puso ya a mí. Ah, Cervantes es el mismo. ¿Quién más quiere exponer este jueves? Vargas Mendoza. ¿Vargas qué? Mendoza. Vargas Mendoza. Ya, Vargas Mendoza va a hacer 2 ejercicios de probabilidad ya tenemos la marginal, la conjunta, condicional. Condicional. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Alguien más habló? Yo, ingeniera. Calzada. ¿Montaño? Calzada. Calzada. Calzada va a ser 2 ejercicios de probabilidades, pero usando tabla de contingencia, ¿ya? Que ayuda mucho esa tabla de contingencia. ¿Alguien más quería? ¿Hay alguien más voluntario? Montaño. ¿Su nombre cuál es? Juan Montaño. Andrés. ¿Ah? Sí, Montaño Borges, Juan Andrés. Alan, ¿no? Juan Andrés. Juan Andrés, no es Alan, Juan Andrés. Juan Andrés, ya. Usted, joven, va a hacer 2 ejercicios de permutación. Ya. Y uno más le falta. Para cada combinación. ¿Quién más quiere? Como ven, ustedes van a trabajar el jueves, vamos a exponer y vamos a explicar. Si algo no se entiende, se va a explicar ese rato, ¿ya? ¿Alguien más? García, ingeniera. Gabriel García. García, Sí. ya. Ya. 2 ejercicios de combinación. Ya. Y la clase no es a que ellos expongan y ustedes duermen. Nada. Todos tienen que tomar atención y preguntar las dudas porque después se va a lanzar un práctico para que lo resuelvan ese rato en 15 minutos. El que lo resolvió lo entrega. Tiene firma, tiene punto. Y el que no resolvió en los 15 minutos no lo entrega. ¿De acuerdo? Yo les voy a repartir la hojita y tienen que resolverlo. ¿Está bien? Entonces la clase siguiente no pueden faltarse, a menos que, bueno, haga un frío tremendo y ya decidamos no ir con la lluvia tremenda que supuestamente llega. En esos casos yo aviso al grupo, ¿les parece? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. Ya, pero entonces la clase siguiente es evaluada, no pueden faltarse si todo va bien. Atendemos a los compañeros, les preguntamos si tenemos duda y de ahí les reparto la hojita de 15 minutos, obviamente con cuaderno abierto, ¿no? Los prácticos son cuaderno abierto, el examen no. Jóvenes, a cuidarnos con todas las medidas de bioseguridad porque saben que están avanzando los casos de COVID, ¿no? Ingeniera. Están informados, ¿verdad? Entonces, si ustedes se cuidan, cuidan a sus familias, que es lo más importante, la familia, y así nos cuidamos todos, ¿ya? Hasta el jueves, si Dios lo permite. Dígame, ¿alguien quería preguntarme algo? Dígame. Mi cámara no funcionó el momento que sacó el screen. Ya, ahorita la anoto entonces, ¿ya? Bueno, nos vemos.